propagación de ondas estudiaremos también el principio de Higgins, la reflexión y la refracción. Antes que nada vamos a recordar brevemente lo que era un frente de onda. Frente de onda es el lugar geométrico de todos los puntos que en un instante dado están en fase. Es decir, este punto, este punto, este punto, todos estos puntos de este plano estarían en fase. Aquí todos estos puntos también estarían en fase entre sí, y todos estos puntos estarían en fase entre sí. Si las ondas son unidimensionales, tendremos que los frentes de ondas son ondas planas, como los de esta figura. Ondas planas son planos, ¿vale? Y todos estos puntos están en fase entre sí, todos los puntos que están en este plano, todos los puntos que están en este otro plano también están en fase, etcétera, ¿vale? Bien. En las ondas bidimensionales, ondas circulares, por ejemplo, las ondas bidimensionales, que era bidimensional, pues que la dirección de propagación eran dos, se hacía en un plano. Pues tendremos ondas circulares. Los frentes de ondas son círculos concéntricos. Y en las ondas tridimensionales, los frentes de ondas tendremos superficies esféricas, como esta de aquí de la figura, esferas concéntricas, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos ya directamente a pasar al principio de Higgins. La propagación de una onda depende del movimiento de su frente de onda evidente. Conforme avanza el frente de onda, el movimiento ondulatorio se propaga alcanzando nuevos puntos del medio. Por ejemplo, supongamos que este es el frente de onda. El frente de onda que vamos a llamar F1, frente de onda 1. Y hay aquí varios puntos A, B, C, D de esa superficie que ha sido alcanzado por el frente de onda. Bueno, pues Christian Higgins ideó una construcción geométrica que explica el paso de un frente de onda y por tanto la propagación de las ondas. Cada uno de los puntos A, B y C, A, B y C y sucesivos de un frente de onda F1 están animados de un movimiento armónico simple. Cada uno de estos puntos, el A, el B y el C, cuando llega la perturbación, están animados de un movimiento armónico simple. Y a su vez, esto es lo importante, son centros emisores de nuevas ondas secundarias, es decir, que estos puntos A, B y C se van a comportar como nuevos focos emisores de ondas secundarias. Y aquí voy a tener una nueva onda pequeñita que va a ir creciendo a medida que va pasando el tiempo. Y como podemos ver, tenemos una onda, el punto A se comporta como una nueva onda, como un nuevo foco emisor de onda, y aquí se me está produciendo una nueva onda. El punto B haría lo mismo, es un foco emisor de una nueva onda secundaria. El punto C haría lo mismo, ¿de acuerdo? El punto D haría lo mismo y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces, como hemos dicho, cada uno de los puntos A, B y C del frente de onda F1 están animados de un movimiento armónico simple y son centroemisores de nuevas ondas secundarias. Al cabo de un tiempo, todas estas ondas parciales, han recorrido la misma distancia, alcanzando los puntos A', B', C', etc., que a su vez estarán en fase entre sí. Todos estos puntos, el punto A' estará en fase ¿con quién? Con el punto B'. Y el punto B' estará en fase ¿con quién? Con el punto C'. Y el punto C' estará a su vez en fase ¿con quién? Con D', y el punto E con E'. Es decir, que A', B', C' estarán en fase entre sí, formando por tanto un nuevo frente de onda. Es decir, que estos nuevos puntos A', B', C', D', E' forman un nuevo frente de onda. Este proceso se repite una y otra vez, formándose nuevos frentes de onda. Y esta formación sucesiva de frente de onda constituye el fenómeno de la propagación de las ondas. Así pues, y esto es lo más importante, la propagación de una onda se explica pues con el siguiente principio de Higgins. Todo punto de un frente de onda es centro emisor de nuevas ondas elementales
cuya envolvente es el nuevo frente de onda. Es decir, que todo punto, el punto A, B, C, D y todos estos puntos que están en el frente de onda se convierten a su vez en nuevos focos emisores de unas ondas elementales. Y si yo calculo la envolvente a esas ondas, la envolvente es la curva geométrica que une todos los puntos de la tangente, pues obtengo el nuevo frente de onda F sub 2. Bueno, este es en resumidas cuentas el principio de Higgs, que es así, que cada punto alcanzado por el frente de onda se convierte en un nuevo foco emisor de esa onda. Y para saber yo el próximo frente de onda, lo único que tengo que hacer es trazar la envolvente a esa frente de onda. Bien, ya veremos algunas aplicaciones de este principio. Vamos a ver. Como hemos dicho, veremos unas aplicaciones con el principio de Higgs, que es válido para ondas mecánicas, pero no para las electromagnéticas. Esto es importante resaltar, ondas mecánicas, pero no para electromagnéticas. Se pueden explicar fenómenos ondulatorios como la reflexión, refracción, interferencia, etc. Ahora vamos a poner en práctica el método de construcción. Y resulta útil disponer del concepto de rayo. ¿Qué es un rayo? Un rayo es una línea imaginaria tangente en cada punto al vector que define la dirección de propagación de la onda. Es decir, los rayos representan por consiguiente las direcciones en las que la perturbación progresa a través del medio y gozan de la propiedad de ser perpendiculares a los frentes de onda. Vamos a ver, si yo tengo este frente de onda en un momento determinado, yo quiero trazar un rayo, el rayo como acabamos de ver, es perpendicular al frente de onda. Y en este punto, ¿cuál es la perpendicular a este punto? Pues nosotros sabemos que la perpendicular en un punto de la esfera coincide con la dirección del radio de la esfera. Luego esta sería aquí. Este sería el rayo, que es, como hemos dicho, una línea imaginaria tangente, es decir, en cada punto al vector que define la dirección de propagación de la onda. Es decir, que el rayo me va a dar ¿qué? Me va a dar la dirección de propagación de la onda. Este rayo me está diciendo que la onda en este sentido se propaga aquí, en esta dirección. Aquí tendría otro rayo y aquí tendría otro rayo. Evidentemente hay infinitos rayos, pero yo para estudiar el fenómeno, para estudiar y sacar conclusiones, pues me basta única y exclusivamente con estudiar unos cuantos rayos, no tengo por qué considerarlos todos. Bien, entonces hemos dicho, por tanto, que un rayo es una línea imaginaria tangente en cada punto al vector que define la dirección de propagación de la onda. Es decir, que me da la dirección, en resumidas cuentas, me da la dirección de propagación de la onda. Y los rayos representan, por consiguiente, las direcciones en que la perturbación progresa a través del medio y gozan de la propiedad de ser perpendiculares a los frentes de onda. En este caso en concreto, ¿cuál es el frente de onda? Es un frente de onda como esférico. Pues como es un frente de onda esférico y debe ser perpendicular, el rayo es perpendicular al frente de onda, pues tiene que tener la dirección del radio, porque nosotros sabemos que en un punto de la esfera la perpendicular tiene la dirección del radio, o el radio es perpendicular, ese punto, como queramos verlo. Bien, así los rayos asociados a ondas esféricas son radiales, del mismo modo que los asociados a ondas planas, este sería el caso de ondas planas, ¿vale? ¿Cómo sería el rayo? Pues sería recta, paralela a la dirección de propagación, ¿vale? Vemos que la diferencia aquí es que el frente de onda es esférico y me dan rayos, sistema radial, y aquí el frente de onda es plano y tiene que ser perpendicular, luego estas líneas son como paralelas. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a considerar la reflexión y la refracción. Y el
comportamiento de una onda en la frontera de dos medios. Bien, reflexión. Vamos a ver qué es la reflexión. El fenómeno de la reflexión tiene lugar siempre que un frente de onda, por ejemplo un frente de onda, alcanza un límite de separación de dos medios diferentes. Por ejemplo, el ejemplo típico es suponer aquí un espejo. Aquí tenemos un medio, que es el aire o el vacío, normalmente el aire. Y aquí tenemos otro medio, que representamos con la letra S, y que como ejemplo, como medidas educativas, como recurso educativo se suele poner el espejo, pero puede ser cualquier otro. No tiene por qué ser una superficie especular, puede ser cualquier otra cosa. Lo que ocurre es que normalmente, por simplicidad, se estudia el caso del espejo. Bien, pues si tenemos aquí una superficie S, pero como hemos dicho, suele ser una superficie especular, pues este es el fenómeno de la reflexión. Llega el frente de onda, ¿vale? Alcanza un límite de separación de dos medios diferentes, como es este. Aquí tendría un medio y este sería el otro medio. Y cambia la dirección, llega el rayo y cambia la dirección de propagación de la perturbación, pero permaneciendo en el medio inicial. Es decir, estos rayos estaban en el aire y cuando salen del aire. Es decir, siempre el rayo permanece en un único medio. El rayo inicialmente estaba en el aire, y luego sigue en el aire. Ha llegado aquí y no atraviesa el medio, simplemente se refleja, ¿vale? Simplemente se refleja. Bien, aplicando, importante en la reflexión, el medio inicial y el medio final es el mismo medio, en este caso el aire. El rayo está en el aire, llega, o el frente de onda llega a la superficie y se refleja, pero el medio inicial es el aire y el medio final es el aire. Pues aplicando el principio de Huygens podemos deducir las leyes de la reflexión y que pueden enunciarse de la siguiente forma. El rayo incidente y el rayo reflejado están contenidos en un mismo plano, es decir, este que es el rayo incidente, este de aquí, y este es el rayo reflejado, ¿de acuerdo? Están contenidos en un mismo plano. Están contenidos en un plano que es como perpendicular a esta superficie. Están contenidos en un mismo plano. Bien, entonces el rayo incidente y el rayo reflejado están contenidos en un mismo plano, que es normal a la superficie reflectante. Este plano es como perpendicular a la superficie reflectante, perpendicular al espejo, ¿vale? Esta es n, la dirección de la normal. Muy bien. La siguiente ley, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Si este ángulo epsilon es el ángulo de incidencia, es decir, el ángulo que forma el rayo con la normal, el ángulo de reflexión epsilon prima es igual, epsilon y epsilon prima es igual, ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces ya sabemos dos leyes, que el rayo incidente y reflejado están contenidos en el mismo plano, que a su vez este plano es perpendicular a la superficie S. Primera ley. Segunda ley, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar el caso de la refracción. Se dice que un medio es opaco con respecto a una perturbación dada cuando no permite el paso de esta a través suyo. Por ejemplo, supongamos una pared de madera o de acero o de lo que fuese. Pues ese medio sería opaco, por ejemplo, a la radiación visible. La radiación visible, la luz visible, no puede atravesarlo. Entonces se dice que un medio es opaco con respecto a una perturbación dada cuando no permite el paso de este a través suyo. En caso de que permita el paso, aunque sea pequeño, se considera transparente. Bueno, nosotros tradicionalmente
se han dividido los medios según su comportamiento ante la llegada de una onda luminosa como opacos, recuerden, opacos, translúcidos y transparentes. Opaco es cuando no dejaba pasar ningún tipo de radiación. Translúcido era cuando dejaba pasar parte, pero no se veían bien los contornos, y transparente es cuando dejaba pasar toda la radiación. Bueno, aquí en esta clasificación que nosotros estamos dando, vamos a fijarnos solamente en los puntos extremos, es decir, o bien opaco o bien transparente. Y el translúcido es un caso particular del transparente, donde el índice quiere decir que vamos a considerar los cuerpos translúcidos como cuerpos transparentes, puesto que dejan pasar cierta cantidad de radiación. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, se dice que un medio es opaco con respecto a una perturbación dada cuando no permite el paso de ésta a través suyo. En caso contrario se considera transparente. Y hemos dicho que en algunas clasificaciones se habla también de cuerpos translúcidos, pero bueno, cuerpo translúcido no es más que un caso especial de cuerpo transparente. Bien, sea ese, esta de aquí, sea ese, esta de aquí, ¿de acuerdo? La superficie de separación de dos medios transparentes se conoce con el nombre de refracción al cambio de dirección que experimenta un movimiento ondulatorio al pasar de un medio a otro. Vamos a considerar, por ejemplo, que es el caso típico, el ejemplo típico de que esto es una superficie de agua, esto es un lago, por ejemplo, tenemos aquí el agua, aquí llega el rayo de luz y ahora hay un cambio en la dirección, la dirección del rayo cambia. Bueno, pues esto es la refracción. Refracción es el cambio de dirección que experimenta un movimiento ondulatorio al pasar de un medio a otro. Vamos a fijarnos que en comparación con el fenómeno de la reflexión, podemos decir que el medio incidente y el medio refractado son distintos. El rayo pasa de un medio a otro. Aquí antes estábamos en el aire y ahora estamos en el agua. Eso no ocurría en la reflexión. En la reflexión, tanto el medio inicial como el final eran el mismo. El aire, por ejemplo, o el vacío. Aquí en la refracción tengo un medio inicial y tengo un medio final. El rayo inicialmente está en este medio y finalmente está en donde, en este otro medio. Luego el medio inicial y final son distintos y hay un cambio de dirección, ¿vale? Ya veremos cómo es este cambio. Pero entonces la diferencia fundamental entre refracción y reflexión es que el medio, en uno, el medio inicial y final es el mismo, el rayo nunca sale de ese medio, y en el otro, en la refracción, el medio inicial y el final son distintos. Bien. Bueno, también hay que decir que la velocidad de propagación de la onda en este medio inicial, la velocidad de propagación de la onda en este medio inicial es diferente de la velocidad de propagación de la onda en este otro medio final. Es decir, uno tendría una velocidad de propagación v sub 1, la que sea, y el otro tendría una velocidad de propagación v sub 2, la que sea, ¿vale? Pero las velocidades de propagación son distintas, porque la luz o la radiación, cuando pasa de un medio a otro, como los medios son distintos, pues tienen velocidades de propagación distintas. No tienen por qué tener la misma velocidad de propagación en general. Entonces, a partir del principio de Higgins, hemos podido deducir también las leyes de la refracción. El rayo incidente y el rayo refractado están contenidos en un mismo plano. Muy bien. Y ese plano es normal la superficie refractante, es decir, que tenemos el mismo, la primera ley, que rayo incidente y refractado están en un plano y este plano a su vez es perpendicular a la superficie refractada. Bien, la segunda, importante,
y diferente ya, el cociente entre el seno del ángulo de incidencia, es decir, este seno de epsilon sub 1, y el ángulo de refracción, es decir, seno de epsilon sub 2, es igual al cociente de la velocidad del primer medio y del segundo medio, v sub 1 partido por v sub 2. Y esto se le conoce como ley de Snell. Esta es la ley de Snell. El cociente entre el seno de epsilon sub 1 y seno de epsilon sub 2 es igual a la cociente entre las velocidades en medio 1 y medio 2. Dicho cociente se denomina índice de refracción n sub 2 del segundo medio respecto al primero. Bien, estas son las leyes de Snell. Y veremos que cuando se trata de ondas electromagnéticas, por ejemplo, la luz, y solamente en tal caso cabe definir el índice de refracción absoluto n, es decir, referido al vacío. Es decir, cuando hablamos de ondas electromagnéticas, como en el caso anterior, hablábamos de aquí del coeficiente n sub 1, 2, es decir, coeficiente de un medio con respecto al otro. Y como hemos dicho, esto era siempre para un medio 1 y un medio 2. Pero en el caso concreto de que tengamos ondas electromagnéticas, y solamente en este caso, como hemos dicho, cabe definir el índice de refracción absoluto n, es decir, referido al vacío. Y corresponde a un medio transparente como el cociente entre la velocidad c. C es la velocidad de la perturbación de la luz en el vacío, y la velocidad v en el medio, es decir, que n es igual a c partido por v, donde no olvidemos que c es la velocidad de la perturbación electromagnética en el vacío y v es la velocidad de esa misma perturbación en cualquier otro medio. Por ejemplo, estamos estudiando pues el aire, pues sería la velocidad de propagación de esa onda electromagnética en el aire, o puede ser que estemos estudiando el cristal o el diamante o cualquier otra sustancia. Entonces, esta sería la velocidad c, sería la velocidad de perturbación de la perturbación electromagnética en el vacío, y esta sería la velocidad de esta perturbación en otro medio cualquiera, el aire húmedo, el agua, el cristal, el diamante, en fin, el que sea. En estos casos el índice de refracción relativo n1,2 puede escribirse como cociente de los índices de refracción absoluto n1 y n2 de cada medio, es decir, como n1 partido por 2, n1,2 es v1 partido por v2, y v1 se puede escribir como c partido de n1, y este es c n2, y c y c se van y me queda que n1,2 es n2 partido por n1. Y la ley de Snell también se puede escribir como n1 seno de epsilon sub 1 y igual a n2 seno de epsilon sub 2. Bien, dejamos al alumno como ejercicio que demuestre, bueno, que estudie estas conclusiones, y concretamente que demuestre que la ley de Snell se puede escribir así, ¿vale? Para lo cual pues tiene que hacer uso del índice de refracción en el vacío, ¿vale? Y aplicar la ley de Snell. Bien. Bien, vamos ahora a hablar de magnitudes de la onda reflejada y transmitida o refractada.